Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. En esta noche tenemos al licenciado Gerardo de Jesús Rodríguez Contreras, quien nos va a hablar acerca de las movilizaciones laborales de los metalurgistas potosinos 1924 a 1961. Es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además, está estudiando actualmente la maestría en Historia en el Colegio de San Luis. Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Comenzamos. Bueno, ok, gracias, Héctor. Bien, eh, pon la presentación en grande, ¿no? Entonces se puede ver la presentación solamente. Ok, bien. Bueno, soy Gerardo Rodríguez. Yo les voy a hablar sobre las movilizaciones laborales de los metalurgistas potosinos, ahí falta una S, de 1924 a 1961. Bueno, para iniciar, me refiero obviamente a los metalurgistas de la ASARCO, ¿sí? Empresa metalúrgica que se instaló en la década de los 20 en San Luis Potosí, posterior a abandonar la ciudad de Aguascalientes. Se identifica bien como en el siglo XX como la empresa, de cierta manera, como más representativa, de identificación, de avance tecnológico y de crecimiento económico en la entidad potosina. Es importante saber esta parte porque este número de trabajadores va a ser importante porque en San Luis Potosí hay dos números hay dos grupos de trabajadores importantes que serían los ferrocarrileros y los metalurgistas. Los metalurgistas se instalaron en lo que fue la fracción de Morales, con muy buena corriente de aguascalentenses, ya que trajeron al cerrar aquella empresa en 1923. Bien, una de las cosas que fueron cotidianas van a ser estas movilizaciones laborales que voy a explicar a continuación, pero vamos a ver un poco de los antecedentes, un poco de los antecedentes que fueron importantes para la conformación de este grupo de trabajadores metalurgistas en San Luis Potosí. Bien, la Unión de Metalúrgicos Potosinos se conformó en el año de 1924, que estuvo adherida a lo que fue la CROM. Eh, esta unión aglutinadora de trabajadores, como lo fue la CROM, que se vio fortalecida ya en la última etapa de la revolución, fue la que aglutinó a los obreros metalúrgicos potosinos, que se conformó al llegar a Zarco, a San Luis Potosí. Pero esta unión de obreros metalúrgicos no era como tal un sindicato con fuerza, de cierta manera, ya que esta organización, debido a que no había trabajadores de cierta manera como por contrato colectivo, ya que según los diarios se informan que para ese entonces, del 24-25 y hasta el 30, hasta este año del 29, había alrededor de 5.500, 6.000 trabajadores. Entonces era muy difícil que todos estuvieran por medio de contrato colectivo. Bueno, ya había otras prácticas, ¿no? Pero ese es otro tema. Y luego hay una reorganización hacia el año de 1929, allá por el 7 de agosto del 29, debido al despido de trabajadores. Es una reorganización laboral que se hace de cierta manera, ya se habían terminado los trabajos de construcción y de adaptación tecnológica dentro de las instalaciones metalúrgicas. Entonces, pues ya muchos trabajadores fueron despedidos. Y aquí esta fecha fue importante porque el 11 de julio del 1934
se constituye el Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. San Luis Potosí ocupa la sección 5, que va a ser muy representativa a nivel nacional por ser una de las más fuertes de este sindicato de mineros metalúrgicos. Y recordar que este sindicato de mineros metalúrgicos fue uno de los pilares importantes de lo que después se conformó como la CTM, esta organización corporativista sindical en la cual los líderes sindicales eran de cierta manera como vitalicios. Ya lo veremos en el caso de los mineros con Napoleón Gómez Sada, que después en la década del 40 adquiere fuerzas y consolidándose a la década del 50, y vamos a ver que por mucho tiempo va a ocupar la, la, la va a ser líder a nivel nacional de este sindicato de trabajadores mineros y metalúrgicos. Y vamos a ver la importancia de esto, porque va en sintonía con lo que el régimen priista estaba en ese momento. Era como la sintonía, ¿no? Si recuerdan, la CTM tiene también su líder, digamos, de cierta manera vitalicio, que fue Fidel Velázquez, que muere en el 97 a los 97 años. Y vamos a ver que estos líderes sindicales, como se les denominó a los líderes charros, que se les denominó en todo el siglo XX, por estar de acuerdo en muchas decisiones en las cuales no se les consideraba al trabajador. Entonces va a ser importante para estos sindicatos. Y una peculiaridad dentro de este sindicato de la sección 5 es que dentro de los festejos sindicales era muchísimo más importante el 7 de agosto del 29 que el 11 de julio del 34, ya que el Día del Minero se celebra el 11 de julio, pero la fiesta grande del sindicato local de aquí de la fracción de Morales era el 7 de agosto, 7, 8 de agosto, que se hacía un gran baile, etcétera, etcétera. Pero esta va a conformar este sindicato de mineros en San Luis, metalurgista en San Luis Potosí. Voy, es que se me atrapea porque tengo que cambiarle de acá. Bien, dentro de la organización sindical, vamos a ver que este va a ser el organigrama. Va a estar distribuido el sindicato, ¿sí? Va a estar el comité ejecutivo, el secretario general, el secretario local de trabajo y el consejo de vigilancia, administración de la sociedad cooperativa, que este también sería muy importante, esta sociedad cooperativa, que también es de otro tema, pero es importante estas sociedades cooperativas porque tienen una dinámica en la cual los trabajadores se surtían de víveres primarios y que eran descontados por medio de raya, de su raya a final de semana, como pago, como si fuera un préstamo, vaya. Y esta sociedad cooperativa fue importantísima en los tiempos de huelga, porque era la que fungía como fiadoras ante otras empresas que distribuían víveres en San Luis durante lo que duraba las huelgas, porque hubo, bueno, te lo explicaré, había huelgas muy largas, otras que eran muy cortas, unos eran conatos que solamente fueron amenazas y fueron variando, ¿no? Pero vamos a ver que este comité ejecutivo, este organigrama sindical de la sección 5, pues obviamente está derivado del Ejecutivo Nacional. Y va a ser importante porque a partir de aquí, pues se van a tomar decisiones, son los que van a negociar con la empresa, pero también tener en cuenta que va a haber va a haber líderes sindicales que van a tener presencia por muchísimos años en el sindicato de la sección 5. O sea, me regreso tantito porque la imagen que aparece al inicio de portada es una pintura del artista y del líder sindical y trabajador de la ASARCO, José Isabel Hernández.
que aparece en el libro del doctor Tomás Calvillo, pero que este personaje va a ocupar ciertamente por muchos años las cúpulas sindicales de los mineros, de los metalurgistas potosinos, y que va a ser importante también el movimiento navista del 60 porque es como la conexión entre en este movimiento, pero hay líderes sindicales como Rubalcaba, que va a venir de otro lado. Hay líderes sindicales importantes, ¿no? Que van a ser también puestos por la empresa, en los cuales también van a ser manejados estas negociaciones que más adelante voy a explicar. Bien, esta es una tabla en la cual se muestra cómo empiezan las movilizaciones laborales. Y la primera es en el 25, es un conato que solamente tiene duración un día, pero es importante explicar que en estas movilizaciones, conatos o ya huelgas, como se llama, que es diferente análisis, ¿no? Pero ya eso es una parte teórica que que puede analizarse desde otra perspectiva, pero vamos a ver que aunque sea CONATE, aunque sea huelga, aunque sea un departamento, va a ser importante que entender que la parte productiva era la que sufría y entonces sea CONATO, sea este tipo o huelgas de larga duración, va, lo que afecta son es la parte productiva de la empresa, entonces eso era la que preocupaba. Luego vamos a tener una al 26, que es un conato, no sucede, ¿no? Pero, pero como que la variante era pedir esta parte por más seguridad social y seguridad laboral, ya que dentro de esas instalaciones no había tanta equipo de seguridad, ¿no? Pero años después empieza a ejecutarse prácticas de seguridad laboral. Una de las huelgas, eh, una de las huelgas que más dura es la del 36, que es de 3 meses. En esta se pide el contrato colectivo, ¿no? La firma del contrato colectivo. Una peculiaridad de este contrato colectivo es que se firmaba cada 2 años. Entonces, era una práctica común, era ya establecido, ¿no? Que se había dentro del sindicato de la organización laboral un fondo que se llamaba el Fondo Pro Huelga, ¿no? Entonces aquí los trabajadores dejaban un ahorro de su salario por semana. ¿Por qué? Porque al momento del contrato colectivo, si no se le cumplían esas demandas, se iban a huelga y ese fondo pro huelga funcionaba para hacia aguantar el tiempo que duraba la huelga. Si no había huelga y quedaban satisfechos con ese contrato colectivo, se repartía el fondo pro huelga cada 2 años, ¿no? Pero o sea, comentan los trabajadores a los que he entrevistado, es que eso era como ya un ahorro que ellos hacían, porque era muy raro que el contrato colectivo se pusiera a discusión. Pero siempre era una estira y afloja, ¿no? Los trabajadores, perdón, perdían tal vez 14%, pero la empresa les decía, te damos 5%, los trabajadores quedaban satisfechos y volvían a sus labores. En el 42 hay una huelga nacional que aquí se pedía un contrato colectivo único y la construcción de viviendas. Esta construcción de viviendas va a ser pionera en San Luis Potosí, pionera porque era construcción y dotación de viviendas. En las otras compañías, en las otras unidades metalúrgicas de la Zarco, como Chihuahua, Monterrey, va a ser distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, hay Nueva Rosita, ¿no? Nueva Rosita es hasta 1961. Chihuahua también hasta la década del 60 y Monterrey hasta la década del 60. San Luis es pionero en esta repartición y construcción de viviendas como prestación laboral, que no se encontraba en la Constitución aún, pero que la empresa empezó a dotar a sus trabajadores de viviendas desde esa época, que los requisitos era tener antigüedad y un sinfín de requisitos. Me paso a la que sigue. Me voy a saltar hasta el año del 51, ¿sí?
Hay más en el 40, hasta 1900, del 24 al 61, son alrededor de 13 huelgas, ¿sí? Entre entre conatos y movilizaciones de larga duración. De larga duración estamos hablando de 3 meses, 4 meses. En esta práctica de las huelgas era común que los trabajadores o en su organización no había producción, pero se le daba mantenimiento a las unidades de la empresa y los trabajadores se turnaban en mañana, tarde y noche como si fueran a laborar para cuidar las instalaciones. ¿Por qué? Porque podían robar las instalaciones y también eso los perjudicaba porque de, en cierto momento de querer volver a regresar a laborar, pues ya se les estaba como ciertamente impedido, ¿no? Por estos robos que sucedían en las empresas. Entonces, por eso era una organización. Eh, bueno, esta parte del 26 es importante porque si bien que a quien nos escucha recordará que para la década del 20, una de las leyes bueno, que Azarco no adquiere como tal es la ley laboral de Rafael Nieto, en la cual se consideraban los accidentes laborales y que la empresa no estaba decidida a reconocer. Y pasó tiempo hasta que se establece la Junta de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo, que es allá por el año de 1931, en donde estas demandas de accidentes laborales se vuelven una ley. Bien. Y luego tenemos la de bueno, una de las más emblemáticas movilizaciones que aquí la corte es en la de 1950, es en la que es esta huelga del hambre de los trabajadores del norte de la cuenca carbonífera de Palau, Nueva Rosita y Cloete, en donde vamos a ver que hay una caravana del hambre hasta la Ciudad de México por una exigencia de seguridad laboral y un contrato colectivo en la cual va a ser importante que el apoyo de este gran sindicato y de las unidades, de las secciones sindicales van a ser como va a haber una hermandad, porque en esta parte de Nueva Rosita el fondo pro huelga del que les hablo va a ser destinado a esos mineros metalúrgicos de la ciudad de Nueva Rosita para apoyarlos. Ellos no van de cierta manera, no ejercen una huelga como tal, pero hay un apoyo económico y un cierto como intento de huelga, pero no se llega a concluir como tal. Y luego vamos a tener la del 51, en donde va a estar Aristeo Borjas, que después va a ser despedido, según las fuentes, porque es el líder de esta movilización laboral y después la empresa como que si dijera vulgarmente le ponía un 4 y lo despide, ¿no? Vamos a ver que del 57 al 61 las movilizaciones o los conatos de huelga van a ser importantes. ¿Por qué? Por el cierre del departamento de plomo que venía como presentando una debilidad o signos de cierre desde el 56. Empieza un cierre allá por el año del 57 y entonces empiezan a despedir a los trabajadores. Esta va a ser una situación muy difícil en San Luis Potosí porque los empleos que daba pues eran muchos. O sea, del departamento de plomo se despidan aproximadamente de 1,000 trabajadores, que si lo consideramos para aquella época y las personas que vivían en la ciudad, el despido de 1,000 trabajadores era muchísimo, o sea, era muchísimo. Sí, hay que pensarlo en el número de trabajadores del momento, la población y cómo funcionaba ese momento. Pero nunca se fueron a huelga porque vieron que este cierre del departamento era un hecho. Entonces nunca se van a huelga debido al temor de perder su trabajo. Entonces era mejor
seguir laborando, aunque fuera a disgusto los otros departamentos, pero en esta ocasión no se apoyó a los trabajadores del departamento de plomo por su despido, ya que ellos protegieron su empleo primero. Y después va a venir la mexicanización de la empresa. Desde el 57 hasta el 61 no hay un aumento de sueldo. También por esta mexicanización de la empresa que también va a tener desde 1957 sus primeras señales y que se va a consolidar ya con el gobierno de López Mateos, que era un proyecto en el cual se empezaron bueno, no se empezaron, se finalizaron de nacionalizar los rubros estratégicos económicos. Sí, si recordarán, al final de la década del 50, pues van a ser ferrocarriles y el último va a ser el rubro minero que ocupaba, que la empresa que más invertía en este rubro pues era la Azarco, que después va a pasar a manos mexicanas, pero que Azarco como inversión extranjera nunca pierde papel en esto. Y vamos a ver que, por ejemplo, esto es muy curioso, porque si observan en la parte del 7, en la del 57-58, en la del 7 de septiembre al 15 de septiembre del 58, fíjense cuánto dura la amenaza de huelga, casi un año. O sea, es un año lo que dura la amenaza de huelga. Y hay personajes muy importantes, que es Gregorio Lozano en el líder sindical local, y Jerónimo Rubalcaba lo envían del Ejecutivo General de la Ciudad de México a apoyar a Gregorio Lozano y a la sección 5 para la negociación del despido de los trabajadores del departamento de plomo. Por la empresa se encuentra el que era gerente de aquel entonces, Leonard Olson, y el jefe el superintendente del departamento de plomo, que era Oscar Caballero. Y van a hacer las negociaciones para el despido y la remuneración de la liquidación de los trabajadores, pero los diarios reportan que las pláticas eran muy acaloradas entre Rubalcaba y Olson, porque no se llegaba a un acuerdo. Y los diarios comentan también que Leonard Olson como que se sulfuraba rápidamente ante los reclamos de Jerónimo Rubalcaba por no llegar a un trato en el cual conviniera a los dos. Que yo digo, de cierta manera, la empresa nunca pierde. ¿Vale? Y estas son unas fotografías de esa caravana del hambre hacia la Ciudad de México. Y que al final de cuentas, pues, se pierde esta lucha por el reconocimiento y fortalecimiento de los trabajadores mineros metalúrgicos de la cuenca carbonífera, porque al final de cuentas, pues llegan a la Ciudad de México y así como llegan, pues se regresan, porque las demandas laborales no se cumplen. Y eh, una de las cosas de esta movilización es que demuestra esta importancia de la hermandad entre las distintas unidades de trabajo de los mineros metalúrgicos y no solo de Azarco, porque por ejemplo encontramos otras empresas, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? De Peñoles, en las cuales al pertenecer al rubro y al sindicato, pues obviamente el apoyo en una huelga de trabajadores que era larga, pues también se apoyaban de cierta manera. Y vamos a ver que no solamente el apoyo era en México, sino que si los trabajadores de otros países que pertenecían a este rubro también eran apoyados con apoyo monetario para sobrevivir esas huelgas. Bien, en esta parte de la década del 50, este es el pago de liquidación de los trabajadores del departamento de plomo y los departamentos anexos que funcionaban al departamento de plomo, como el laminado de plomo y otros, ¿no? Aquí son las oficinas donde se les pagaba su liquidación. Y en esta parte estaba el jefe del departamento, el secretario del trabajo de San Luis Potosí, y se les pagaba su liquidación. Muchos de ellos eran extras de planta, que los cuales
se contrataban por 11 días para hacer trabajos en los diversos departamentos, pero había trabajadores que eran extras de planta, pero que ya eran pertenecientes al departamento de plomo, aunque no fueran trabajadores adheridos al sindicato. Y es importante porque las, la- los, el- las entrevistas de los trabajadores son importantes porque muchos de ellos, por ejemplo, el que es el artista de Morales, el pintor de Vicente Guerrero relata que a él le toca vivir esta época en la cual la situación fue muy compleja, ya que ellos estaban acostumbrados a esta parte de los extras de planta y después del cierre del departamento de plomo, los extras de planta van desapareciendo poco a poco. Sí, entonces muchos de ellos emigran hacia los Estados Unidos, otros más compran el puesto porque una de las prácticas era que, por ejemplo, si un trabajador del departamento de cobre quería vender su puesto, se lo pasaba a alguien, pero ya había cobrado una cuota y él se quedaba, y el que compraba el puesto de trabajo, pues seguía laborando, ¿no?, en su puesto. Bien, si alcanzan a ver esta fotografía, lo que está tirado en la parte en la redundancia, en la parte de abajo, son bultos con las cuales los trabajadores despedidos del departamento de plomo y los extras de planta apartaban un lugar para porque mantenían la esperanza de que en cierto momento se les volviera a llamar para, para ser recontratados, ¿sí? Y esta era una práctica, ¿no? O sea, esta fotografía representa una desesperación por conseguir trabajo, ¿sí? Era, muestra la desesperación y es importante ver que ya después de este momento, pues ya esta práctica que mantenía la Zarco y que dio muchos frutos en el barrio y los barrios anexos a Morales, trabajo durante muchos años, pero que después con este departamento, con el cierre del departamento de plomo, pues se termina. Después de este momento, pues eh, la unidad de Morales, de Azarco de Morales, se especializa en el cobre y este departamento de plomo, la producción se va hacia la ciudad de Chihuahua, ¿no? La ciudad de Chihuahua se va a especializar en plomo y el cobre se va a especializar en San Luis Potosí, ¿sí? Bien, en este recorrido rápido sobre las movilizaciones de los metalurgistas hay que dejar claro que una de las cosas que caracteriza a este sindicato es que es un sindicato activo, ¿sí? A diferencia de los sindicatos blancos, en lo cual los sindicatos blancos mantenían un acuerdo con la empresa. Estos trabajadores, pues, de cierta manera mantenían o alzaban la voz cada vez que no les parecían decisiones. Es importante mostrar que la relación entre los trabajadores potosinos va a ser importante porque los ferrocarrileros también van a ser de influencia para los trabajadores metalurgistas y se puede ver al menos en los contratos colectivos, ¿no? Donde las influencias de los trabajadores ferrocarrileros van a permear en los metalurgistas y viceversa. Y cada uno va a pelear por demandas que son propias de su unidad o de sus trabajadores locales, pero también una unidad nacional en la cual va a llevar hacia prácticas en conjunto por demandas laborales que ya después vamos a ver después de la década del 60, que va a presentarse conflictos importantes por la adhesión al seguro social, que era muy, bueno, que fue muy conflictiva porque los trabajadores metalurgistas se resistieron por casi 2 años de adherirse al seguro social. De hecho, los pilares de la lucha hacia adherirse al seguro social fueron las esposas de los trabajadores, no los trabajadores, debido al servicio
ya, bueno, a la calidad del servicio de salud que se les brindaba a las familias. Y observar ya para concluir que es importante ver que estas movilizaciones, de cierta manera, pues estuvieron algunas de ellas en sintonía hacia la empresa por los líderes sindicales y otras fueron espontáneas, pero que no todas las movilizaciones laborales sucedieron de manera general en la unidad de Azarco de San Luis, sino que a veces el que sí iba, solamente un departamento se iba de huelga. Por ejemplo, el departamento de cobre solamente se podía ir de huelga y los demás seguían funcionando. Sí, o sea, no todos los departamentos de la planta o del complejo metalúrgico se iban a huelga, sino que había una cierta eh, eh, como diferencia, pero esto debido a las demandas de cada departamento, ¿sí? O sea, por las demandas o necesidades de cada departamento, ya fuera por un aumento de salario, por mejores condiciones laborales, que si se puede observar hacia finales del siglo XIX y principios del XX, la seguridad laboral eran unos guaraches y un sombrero de paja, ¿no? Entonces vamos a ver que las condiciones laborales pues van a cambiar y tienen que cambiar por las nuevas tecnologías que se adaptan y los nuevos sistemas de producción que se van a tener. Y sería todo, Héctor, para no hacerlo tan largo. Sí, claro que sí, excelente, excelente Gerardo, muchísimas gracias. Invitamos al público que si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran realizarle a nuestro ponente del día de hoy, pues con toda confianza pueden dejarlo ahí en los comentarios y pues ya se le dará lectura para que lo respondan. En ese sentido, bueno, yo sí tengo algunas preguntas. La primera sería en cuanto a los bultos que comentas que, bueno, que se ven ahí en la imagen, con los que apartaban el lugar, por decirlo de algún modo. ¿Había alguna reglamentación para dejar estos bultos? ¿Estaba prohibido? ¿Llegaban alguien y los quitaban? ¿O cómo era este sistema? No, era dependiendo a la hora que llegaras. A la hora que llegaras, ahí ponías tu bulto y porque la práctica de los ingenieros o de las personas que contrataban era salir a la puerta y decir tú y tú adentro, porque necesitaban mano de obra. Y pues se ganaba buen dinero según los ex trabajadores de planta, porque eran 11 días en donde ellos trabajaban, pero tenían dinero seguro. Entonces, esta desesperación del año de finales del 50 pues fue muy importante porque se cierra un departamento que dio trabajo a muchos trabajadores. Y estos bultos eran chamarras, unas camisas con los cuales trabajaban, pero los formaban para poder irse a su casa y que en cierto momento si salía alguien, pues ahí ya estaba su lugar apartado para ser seleccionado y volver a entrar a laborar. Bien, y bueno, tengo otras dos preguntas que pues se podrían entrelazar, por eso las voy a realizar al mismo tiempo. La primera sería, ¿cuál habrá sido la huelga de mayor impacto o de mayor relevancia? No digamos, bueno, podemos tomar diversas variables, ¿no? Mayor duración, mayor número de eh, involucrados, pero ¿cuál considerarías tú que fue la de mayor impacto de relevancia? Y esto me lleva a mi segunda pregunta, a mi siguiente pregunta. Sería, ¿cuál fue, ya sea en esta de mayor impacto o en cualquier otra, cuáles fueron las fronteras que trascendieron? ¿Qué fue lo más allá que llegó a alguna de estas huelgas? No sé, que fue resonada o incluso motivación para imitarla en algún otro estado o no sé, tal vez en alguna otra nación. No, esas serían mis preguntas. Bien, pues la de, bueno, si podemos hacer de duración y de impacto, pues bueno, la del 36 es importante porque esa sí fue una huelga, o sea, completamente activa y duró 3 meses, o sea, no se elaboró y los trabajadores iban y pedían prestado y la cooperativa estuvo muy activa pidiendo préstamos, o sea, pidiendo fiado y que cuando se resolviera, este,
pues les pagaban. De hecho, ellos tenían muy buenos créditos en San Luis, o sea, ellos llegaban y decían, trabajamos en la Zarco y los comercios les fiaban porque sabían el poder económico que ellos tenían al momento de resolver la huelga, porque las prácticas de la huelga es que si los trabajadores ganaban la huelga se les tenía que pagar todos los sueldos que no se les habían pagado durante, por ejemplo, estos 3 meses que no hayan laborado. A eso que se le llama los sueldos caídos, se les tenía que pagar por completo, entonces con eso pagaban cierta cantidad. Ya después, años más adelante, viene ese acuerdo del Fondo Pro Huelga que pues ya funcionó de cierta manera como un colchón hacia una huelga. ¿Y qué fue lo más que llegaron o uno de los logros, bueno, uno de los que más considero yo fue la obtención de vivienda en un año tan temprano como fue en 1943 y que sirvió de influencia para otras unidades, por ejemplo, Nueva Rosita, que pedía esos beneficios laborales que tenían otras unidades y que dentro de ellos estaba esta dotación de vivienda. O sea, y a lo mejor otras unidades, por lo que he investigado, no tienen estos mismos beneficios laborales que al menos los trabajadores del ASARCO en cierto momento tenían. Bien, muchas gracias. Pues bueno, sin más, te agradezco bastante la participación, tu intervención a nombre de la Unión Potosina de Arte y Cultura. Igual, pues aquí se queda la transmisión, se queda guardada en la página para cuando puedan y gusten verla, ahí va a estar. Igual va a estar también en la página, en el canal de YouTube, se va a subir, se va a compartir para, pues para que esté disponible para todos. Pues muchas gracias, Gerardo, por compartir pues estos relatos sobre el patrimonio tan importante, pues sí, para San Luis Potosí, pero pues más todavía creo que pues para quienes se dedican a esta labor y bueno, para los colonos de Morales que pues en, en esta y en ocasiones anteriores que has expuesto este tipo de temas, pues hemos visto una respuesta bastante positiva, muchas personas con muchas añoranzas, con mucha nostalgia, recuerdos pues de su colonia, así la toman, ¿no? A lo mejor su abuelo, su padre, incluso ellos mismos fueron trabajadores y pues tienen recuerdos muy, muy gratos de esto. Agradecemos también a todas las personas que nos estuvieron sintonizando y los invitamos a próximos eventos que vamos a estar publicando en la página oportunamente. Muchísimas gracias y que pasen buenas noches. Nos vemos, Héctor.